Bien, vamos buscando en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 21. Éxodo 14, versículo 21. ¿Amén? Nosotros muchas veces pensamos que Dios no está viendo los problemas que estamos viviendo, pero Dios siempre está trabajando. Y así lo dice en su palabra, que vamos a leer todos juntitos, por favor. Éxodo capítulo 14, versículo 21. ¿Amén? Y dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Hoy día vamos a hablar de dos generaciones, ¿verdad? Dos generaciones, la generación de Moisés y la generación de Josué. Al igual que ellos, nosotros también tuvimos antepasados, ¿verdad? Y traemos una historia, traemos algo que viene y que desconocemos muchas veces, ¿verdad? Pero si algo caracteriza al pueblo de Israel es que ellos sí se han preocupado de sus generaciones, de dónde vienen, ¿ya? Y por eso podemos ver la diferencia, ¿verdad?, entre dos generaciones pero muy marcadas. Vemos que yo les decía que hay que distinguir dos generaciones, ¿ya? La generación de Moisés, que leímos en este capítulo 14, y la generación de Josué, que vamos a pasar más adelante, que está en el capítulo 3 del libro de Josué. Entonces, nosotros tenemos que ver que la generación de Moisés murió ¿dónde? En el desierto. Tuvo un fin, ¿verdad? Y Moisés tenía una promesa, tenía la esperanza de ver, ¿no es cierto?, la tierra prometida, pero no pudo gozar de ella. ¿Ya? Pero pasó, ¿no es cierto?, un jovencito que se crió a su lado, como hemos estado viendo y compartiendo, ¿verdad? Y aprendió de él, ¿ya? Por sobre todo esa devoción a Dios. Nosotros lo importante que tenemos que veamos hoy día es que la generación de Josué marcó una diferencia grande. ¿Por qué? Porque luchó, ¿no es cierto?, por las promesas, luchó por la tierra, cumpliendo lo que Dios, lo que Jehová le había dicho, ¿verdad?, a Moisés. Siguió la tarea. Pero hay algo que nosotros tenemos que recordar, que la generación de Moisés era una generación que se ve mucho en este tiempo también. ¿Por qué? Porque fíjate que era una generación quejumbrosa. No sé si ustedes conocen a gente que se queja por todo, ¿verdad? Entonces, ellos estaban de esclavos en un lugar, estaban bajo la orden de un faraón, estaban en una tierra que no les pertenecía y a través de Moisés, ¿verdad?, llegaron y fueron camino a una tierra prometida. Pero sin embargo ellos se quejaban igual, se quejaron en el desierto, se quejaban por todo, ¿verdad? Entonces Moisés, le decían a Moisés: ¿por qué no nos dejas aquí? ¿Ya? Todo le molestaba, no había forma en que ellos pudieran tener una alegría grande. Sabe que siempre, como dice, ¿no es cierto?, en el versículo 10, hacia adelante, ¿no es cierto?, dice: comenzaron a temer en gran manera y clamaron, ¿verdad? Clamaron, ellos pidieron a Jehová. Y le alegaban a quién, no le alegaban a Dios, le alegaban al líder. Entonces nosotros tenemos que pensar
que las personas quejumbrosas no pueden decir que son hijos de Dios. No. Así de simple. No, La gente que se queja es porque no cree en las promesas de Dios. Es porque no tiene la confianza en Dios. Ellos quieren ver resultados inmediatos. Sabe que este pueblo, digamos, podemos ver que Dios estaba presente. Dios estaba presente, los cuidó en los caminos, iba delante de ellos, también se ponía en la parte posterior de ellos para cuidarlos del enemigo, nunca los dejó. Había una columna de nube, ¿no es cierto? Y los egipcios no veían nada, pero sin embargo, para el pueblo de Israel, para su pueblo, era de día, había luz, estaba Dios con ellos. Así también el Señor a nosotros nos hace invisible al enemigo. Pero el problema es que miramos hacia atrás y no miramos hacia adelante. Queridos hermanos, ¿sabe que Moisés dice que levantó sus manos y se abrieron las aguas? ¿Fue Moisés? Fue Dios. Fue Dios quien hizo la obra. En el 14:21 que leímos recién, decía lo siguiente, que extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová. ¿Quién lo hizo? Jehová. Que el mar se retirase por viento recio, oriental, y eso, toda aquella noche, ¿verdad? Toda aquella noche Dios estuvo trabajando. Toda aquella noche. Y el pueblo se quejaba del enemigo, veía al enemigo y no se daba cuenta que Dios estaba obrando. ¿Cuántas veces nosotros, por quejarnos, por preocuparnos de los problemas, no vemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Amadas, ¿sabe que los israelitas les perseguían al enemigo y eso que hacía? Que olvidaran los milagros que habían visto. Ellos habían visto las pestes que azotaron. Ellos habían visto de qué forma Dios los sacó, ¿no es cierto?, de esa mano. ¿Sabe qué? Pero ellos no le temían no le temían al poder de Dios, no le temían al poder de Egipto, no le temían al poder de Egipto, le temían al enemigo. Temían que le iban a destruir, ¿verdad? Temían al poder de Egipto, pero no tenían temor a Jehová. Más importante para ellos es el enemigo, ¿no es cierto?, que Dios mismo. Y eso también lo vemos en estos tiempos. La gente le teme más a las circunstancias que a la respuesta que está en aquel que permite las circunstancias. Porque Él tiene todo bajo control. Sabe que ellos le temían al poderoso, ¿a quién? Al faraón, a esa gente, al enemigo, pero no le temían al todopoderoso. Entonces, entendamos nosotros que sea cual sea la circunstancia que tenemos, y estamos hablando de la generación de Moisés, pero todos en algún momento como que vemos hacia allá, como que nos quejamos, ¿verdad? Y hay gente que se queda en esa queja. Se queda y se vive quejando. Nunca da gracias a Dios por todo y esperando la respuesta perfecta y en el momento perfecto. ¿Sabe por qué? Porque realmente no le cree a Dios. Eso es todo. No le cree a Dios. ¿Sabe que se busca muchas veces, ¿no es cierto? La iglesia busca relacionarse con autoridades. El pueblo de Israel también quería relacionarse ¿con quién? Con Moisés. Quería relacionarse con Moisés y no buscaban a Dios. A él iban y se quejaban con él. ¿Por qué no clamaban, verdad, a aquel que abrió las puertas, a aquel que abrió el mar rojo, a aquel que le hizo promesas de una tierra? Amados, amadas, ¿saben qué? La iglesia se olvida. Y vamos a ver, la iglesia se olvida ¿de qué? De la gracia de Dios en los momentos difíciles. ¿Sabe que la iglesia, la gente acepta al Señor y ya salva y ya con eso es suficiente? Y se queda solamente con eso.
No, es mucho más allá. Está la bendición de Dios. Está la bendición. Se olvida el pueblo de Dios que así como se lo dijo a Israel, yo estoy contigo. Yo voy contigo, yo te libero. Se olvidan de buscar a Dios. La iglesia se olvida de buscar a Dios. Busca respuestas en otras partes. No le interesa la santidad. No le interesa la intimidad con Dios porque quiere todo rápido. No quiere morir a las cosas naturales. Quiere seguir, ¿no es cierto?, siendo hijo de Dios. Y vive una vida totalmente ajena a las reglas que dejó nuestro Padre. Amados, amadas, nosotros no debemos olvidar el proceso de Dios. Dios no es instantáneo. Él puede hacer una sanidad, un milagro, que son siempre. Tenemos al mismo Dios. Pero no hay milagro. ¿Por qué no hay milagro? Porque no hay fe suficiente. Porque no hay gente que crea los milagros. Cuestiona los milagros. Estoy hablando de la iglesia del Señor. Dios quiere seguir haciendo. Dios está dispuesto. ¿Cuántos de nosotros tenemos milagros de sanidad? ¿Cuántos nosotros tenemos, ¿no es cierto?, órganos que el Señor puso y no habían? Es el mismo Dios. El problema es que la iglesia de Jesucristo en estos tiempos, amadas, está pensando en pandemia, está pensando en las nuevas enfermedades, está pensando en el hambre que se viene, está pensando, pero Dios ya dio respuesta a todo. No confiemos en la ciencia, confiemos en Él. Amén. No podemos seguir así. ¿Sabe que la iglesia se mueve de acuerdo a las circunstancias? No por fe o temor a Dios. Eso no mueve a la iglesia. El temor a Dios es, no, si Él es el amigo, el flaquito. Es igual a mí, es mi socio. No, es Dios. Se ha perdido ese respeto. Amados, la iglesia no busca agradar a Dios, la iglesia busca agradar a los líderes, la iglesia busca agradar a las autoridades, la iglesia quiere estar bien con el vecindario, entonces empieza a acomodar la palabra y ya no se habla de pecado, es un error, ya pasará. Dios entiende todo, pero todos sabemos que Dios es justo. Dios es justo. ¿Sabe qué? ¿Sabe que una vez que ellos pasaron, Moisés pasó con el pueblo, ¿verdad? Llegó al otro lado y ¿qué hizo Dios? Dios cerró, soltó las aguas. Soltó las aguas. Ellos no se dieron cuenta que Dios trabajó toda la noche. Ellos vieron el resultado. Y no creían. ¿Cuántas cosas hace Dios en nuestra vida y no creemos? Quizás no es un mal, pero quizás es una tremenda problemática que tenemos y Él da respuesta en su misericordia porque estamos en el tiempo de la gracia. Amén. ¿Sabe qué vieron al otro lado? ¿Qué vieron al otro lado? Vieron cadáveres. ¿Qué vieron? Porque murieron todos los que les perseguían. Y entonces dice, creyeron a Jehová y a Moisés. ¡Wow! ¿No? Nadie puede dejar de creer con eso. Ellos vieron ahí el resultado, su enemigo estaba todo muerto. Entonces, es verdad lo que Jehová dijo, es verdad que Moisés, ¿no es cierto?, fue enviado por Él, gran yo soy, Él es. Ya, y había alegría. ¿Cuántas veces no se ha vivido eso en la iglesia? ¿Cuántas veces no hay fiesta por las cosas grandiosas que hace Dios? ¿Cuántas veces? Pero lo mismo que le pasó a este pueblo, dice, ¿por cuánto tiempo le duró esto? Porque nos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todos nosotros tenemos una historia. Todos nosotros sabemos de dónde nos sacó. Todos sabemos de qué nos ha perdonado Dios. Todos sabemos de su gran misericordia. Pero sabe que a ellos les duró
duró, A ti no. en Éxodo 15, 22 lo dice, le duró 3 días. 3 días le duró. A ti. ¿Ya? Y después, como llegaron, ¿no es cierto? Se movieron y llegaron a un lugar donde había un agua amarga y ellos tenían sed, se les olvidó ya las grandezas que había hecho Dios. Dios nos saca de problemas, Dios da respuestas, pero también después viene la prueba, porque Él tiene que medirnos en cómo hemos crecido. ¿Sabe? ¿Sabe qué? ¿Qué veían ellos? ¿Qué querían ellos? Ellos seguían siendo esclavos en sus mentes. Ellos seguían temiendo al enemigo, al natural, al normal, al humano. Ellos seguían viendo enemigos por todos lados. Ellos pensaban, no, si allá estábamos mejor, teníamos alimento, teníamos cuidado, pero Dios les tenía una tierra para ellos. Dios les había hecho promesas. Dios los libró de todo, porque seguía un camino. Pero ¿qué hacía este pueblo? Se quejaba. ¿Qué hace la iglesia? Se queja. Y pierde las bendiciones que vienen de Él. ¿Sabe que el mayor milagro de Dios no es volver a poner huesos? No es, ¿no es cierto? Son señales, no es sacar un tumor de un cerebro. No. ¿Sabe? Realmente el verdadero milagro de Dios es el quebrantamiento que nos lleva. Es el quebrantamiento, es la conversión. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Si lo demás es fácil, pero para que haya quebrantamiento la persona tiene que estar dispuesto. Por eso que Dios ahí se pone Él en la brecha. Amados, amadas. ¿Sabe que en Josué capítulo 3 versículo 1, si me van siguiendo, por favor, pasamos a la otra generación, pues? Y dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Se tomaron su tiempo. ¿Sabe qué hacía el pueblo antes de pasarlo? Era un pueblo que, a pesar que su generación había defraudado a Dios, que esa generación no vio lo que Dios quería hacer, por eso ninguno pasó. Solamente Josué y Caleb pasaron a la tierra, más los hijos que nacieron en el desierto y otros más. Pero de los antiguos no pasó ninguno. ¿Qué pasa hoy en estos tiempos donde hay tanta tradición, hay tantas cosas humanas? No van a llegar a la tierra prometida. Porque son leyes humanas. Leyes humanas. ¿Sabe que los que van a llegar son los que buscan santidad? ¿Saben los que van a llegar? Los que están quebrantados, los verdaderos convertidos, no cualquiera. ¿Sabe que la generación de Josué, ¿qué buscó? Buscó en ese otro día cómo obedecemos a Dios. Buscaron a Jehová y seguían y querían estar llenos de su presencia. ¿Para qué? Para ir a la tierra prometida. Ellos creían, los nuevos creían. Los nuevos no se quejaron. En ninguna parte del libro de Josué se dice que el pueblo se quejó. Siguió adelante. ¿Sabe qué le decía? Jehová dice, escuchen mi voz, escuchen mi voz, sigan mi presencia. Escucha mi voz, escucha mi voz. Yo te hablo a través de las palabras, a través de tantas cosas. Escucha mi voz. Sigan mi presencia, no sigan a personajes que son importantes en esta tierra. Si el único que nos va a llevar a la tierra prometida, nuestra tierra, es el Señor. Entonces, hermanos, dice el Señor, estén atentos. Hey, estemos atentos, estemos despiertos, porque es un abrir y cerrar los ojos. Así va a ser. ¿Sabe que ellos tenían que estar atentos aquí al arca? Porque el arca llevaba ahí, ¿no es cierto? Representaba
veía al mismo Dios, su presencia. Esa era la actitud de esta generación de Josué. Ellos llevaban un arca y en el otro era Jehová mismo que iba con ellos. Y no lo vieron. Y no lo vieron. ¿Saben? Pero no se quejaban. Ellos creían. Ellos vieron morir su gente. Ellos vieron morir sus padres, sus abuelos. Ellos tenían una historia, pero creyeron en las promesas de Dios. Ellos querían eso, querían arrebatarle al enemigo, porque es un pueblo que tuvo que luchar por la promesa. No es que, ay Señor, tú me prometiste y yo espero aquí, sigo esperando Señor. No, las promesas hay que arrebatarlas, hay que lucharlas en oración. En la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Ellos escuchaban sus mandamientos, ellos escuchaban su voz, estaban dispuestos a seguirle. Iglesia amada, ¿estás dispuesto a seguirle? ¿Estás dispuesto a seguirle? ¿Estás dispuesto a seguirle? Amén. Bien, bien. Entonces el pueblo seguía el arca. ¿Y sabe cómo lo seguía? Iba pegadito al arca. No. ¿Sabe que la distancia era más o menos de 1 kilómetro? Esa era la distancia. ¿Y sabe quién lo guiaba? Era Dios mismo que lo guiaba a través del arca. Pero tú no te puedes acercar a Él. Tú tienes que estar lejos de Él. Seguirle con fe, con obediencia. ¿Por qué? Porque Dios, salir adelante, abre los caminos, hace sendas donde no las hay, ¿o no? Porque Él va adelante. Muchos quieren ir delante de Dios, al lado de Dios, perdón. Es Dios. Es Dios el que abre los caminos. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo, como en ese tiempo, Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Es el camino, es la verdad y es la vida. No lo olvidemos. ¿Sabe? A ellos no les guiaba el temor ni las circunstancias. A ellos les guiaba el mismo Dios. En ellos estaba la mira de la gente. ¿Se acuerdan de la prédica anterior? Pon tu mira en Él. Amados, amadas, ellos ¿qué hacían? En Josué 3:5 dice que se santificaban antes de caminar. No es que en el camino, ay, yo me santifico en el camino, yo sirvo a Dios y ahí me voy santificando. No, hay que santificarse para servir a Dios. Hay que estar limpio. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque así, solo así, Él hará maravillas en nosotros. Él hará maravillas en tu vida. ¿Sabe qué? Ellos estuvieron 3 días, 3 noches apartados, pero ellos no estaban en silencio. Ellos no estaban en silencio, amadas. Hoy día conversaba con mi hermana justamente. No importa el entorno, no importa los ruidos, no importa la gente que está alrededor. Tú tienes que estar ahí concentrado en Él, buscando su presencia, porque Satanás nunca te va a dejar que tú estés con Él. Entonces eres tú quien debe tomar la decisión. Ellos estaban ahí. ¿Acaso estaban detenidas las aguas? Había un ruido tremendo de aguas, porque era el tiempo de la siega, y en el tiempo de la siega, ¿sabes lo que pasa? Se deshielan la nieve y viene tremenda cantidad de agua. Y ese ruido es fuerte. Y ahí estaban ellos, no se preocuparon de las aguas del río, sino que se preocupaban de estar bien, de estar preparados cuando el Señor diga, vamos, levántate y anda. Vamos a cruzar. ¿Sabe? Hoy en estos tiempos, el rumor de las aguas, ¿cuáles son las noticias? ¿Cuáles son? El coronavirus sigue subiendo. ¿Qué más? La política, los jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más? Las drogas, el alcohol, las armas. Las muertes. Uy, si tenemos para nombrar tantas cosas.
las violaciones, la pérdida de niños, los ancianos golpeados. Tenemos tan niños abandonados, abuelos abandonados. Tenemos tantos rumores, tenemos tanto ruido de agua, pero el Señor dijo, el ruido de agua va a crecer y va a seguir creciendo. Está escrito. Pero nosotros igual vamos a cruzar el Jordán, igual vamos a llegar a la tierra prometida, porque es promesa de Dios. Amados, amadas, ¿sabe? Las aguas tenían, yo anoté esto aquí, 1 kilómetro de ancho y 3 a 4 metros de profundidad. Así estaba el Jordán cuando ellos llegaron ahí. Pero ¿cómo vamos a cruzar? Dios lo dijo, Dios lo hace. Si Dios te promete, ya está hecho. Porque Él está trabajando antes. Está trabajando antes. Yo leía un poco de historia hoy día y veía también que habían construido una represa, un pueblo que ellos no sabían, pero Dios lo sabía, Dios prepara antes. Así como sopló el viento, Dios preparó antes. Dios prepara todo antes porque Él está trabajando de la forma que Él quiere. Él usa quien quiere, pero que el pueblo cruza, el pueblo cruza. Que el pueblo llega, el pueblo llega. Que la iglesia llegará a esa casa celestial, va a llegar a esa casa celestial. Amén. Solo tienes que creer. Pero no debes enfocarte en las aguas. No te enfoques en las aguas que corren. No te enfoques en lo que está aconteciendo. Pon tu vida en Él para poder seguir adelante, orando y confiando que si Él lo dijo, ya está hecho. Amén. Amén. Amados, amadas, ¿qué le dijo al sacerdocio? Le dijo, hey, moja tus pies. Es la orden que dio. Moja tus pies. No lo hizo como lo hizo en el Mar Rojo. En el Mar Rojo abrió y el pueblo pasó en seco. Aquí tuvo que mojarse los pies. ¿Por qué? Porque quería el Señor ver si tenían fe o no tenían fe. ¿Lo hacían o no lo hacían? Nadie se quejó. No está escrito ahí, por lo tanto no fue así. Nadie dijo, Señor, ¿y si me ahogo? No. Obedecieron. Y la obediencia trajo tremenda bendición a la generación de Josué. Amados, amadas, no era una persona las que pasaron por ahí. Eran 2 millones aproximadamente de personas. 2 millones. 2 millones que tenían que mojarse sus pies. Porque Él dijo, yo trabajo, no te vas a ahogar. Dice la palabra que cuando los sacerdotes pusieron sus pies, se secaron las aguas. Bajaron las aguas. Pero Dios quería ver la obediencia. Dios quería probarles. ¿Sabe? Ese pueblo estaba libre del enemigo. Ya no estaba mirando atrás. Ya no se preocupaba del pasado. Ellos tenían un futuro mucho mejor. Tenían una tierra que estaba esperando. Tenían promesas. El pueblo de Israel, que a cada tribu se le iba a dar, ¿no es cierto?, una parte. Josué tenía que dividir esas tierras, pero primero tenía que conquistarlas. ¿Sabe? Se mojaron sus pies y las aguas se detuvieron. Hubieron acciones. ¿Qué accionaron? Su fe. Accionar su fe. ¿Sabe? Dios habla a la iglesia en estos tiempos, a su iglesia alrededor del mundo. Ten fe. Si está su presencia, su promesa ya está. Pero tiene que estar su presencia. Y eso, Él quiere estar en cada lugar, en cada sitio, pero a veces la presencia de Dios no está. ¿Por qué? No hay quebrantamiento. ¿Por qué? Porque no hay santidad. ¿Por qué? Porque las personas creen, pero no se convierten. Y los demonios también creen, ¿no? Amados, ¿sabe? El pueblo esclavo no se dio cuenta que Dios trabajó en la noche. El pueblo, la iglesia ciega no se da cuenta
que Él aún está trabajando en este pueblo, en esta iglesia. Amén. Amén. ¿Sabe? Él trabaja. Le dijo a ellos, moja tus pies. Ya, atravesaron. Pero después que atravesaron, ¿qué? ¿Qué pasó después que atravesaron? Se secaron los pies. No, Se sentaron a dormir un poquito siesta porque en realidad caminaron mucho. Comenzaron a murmurar, ¿no? Agradecieron a Dios. Muchos de nosotros hemos recibido tremendas bendiciones de parte de Dios. Muchos se olvidan. Pero ¿sabe qué? No nos olvidemos de agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros y por lo que seguirá haciendo. ¿Sabe que ellos, no solo eso, hicieron un altar en el lugar donde descansar, donde levantaron campamento? Porque se le dio la orden a Josué, vayan a buscar 12 piedras y hacen un altar. Y también pongan 12 piedras ahí para que testimonio de los demás a futuro, porque Dios siempre piensa en las generaciones. Siempre quiere dejar una señal para las generaciones. Y cuando pregunten, ¿por qué están estas piedras? Bueno, es porque Él libró a su pueblo, es porque lo llevó a la tierra, es porque una vez más Dios prometió. Y si tú estás en esta tierra, es porque la promesa de Dios se ha cumplido. Amén. Amados, amadas, qué diferente una generación quejumbrosa a una generación gozosa. Qué diferente. Porque Dios no pudo hacer más que matar a esa generación. Él quería que todos pasaran. Él quería que su líder pasara, Moisés. Sabemos la historia de él. Sabemos cómo lo llamó desde la zarza. Sabemos toda su historia. Sin embargo, no pudo. Solo pudo ver esa tierra de lejos. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque era un pueblo quejoso. Tengamos cuidado. Está bien quejarse de un dolor, pero no quejarse por lo que estamos viviendo. Hay personas que tú hablas, quejas. ¿Qué quiere? Que al final logra que la gente no quiere escucharla más. Y ya hay hastío. Imagínate Dios viendo a ese que se dice ser su hijo, quejándose. ¿Y sabe qué? Que al final de las quejas lo va a cortar y se va al infierno. Porque la misericordia está aquí en la tierra. Amados, amadas, nosotros no podemos olvidarnos de algo. Dos generaciones diferentes. Dios trabajó en silencio para cada una. Dios para esa generación de Moisés, que se quejaba por todo. Él cumplió. Él abrió el mar. Pasaron. Pero ellos nunca soltaron al enemigo. Siempre tuvieron temor. Siempre tuvieron miedo. Seguían siendo esclavos en su mente. Mas la nueva generación, mira, la nueva generación nació en el desierto. Y del desierto el Señor lo llevó a la tierra prometida. Desde el desierto Él secó el Jordán. Del desierto Él se manifestó a sus vidas. Y ellos nunca se quejaron, sino que le glorificaron, se unieron. Hicieron conforme a lo que Él les mandaba para poder seguir adelante. Porque cuando Dios levanta a alguien tiene un plan perfecto. Pero es la persona que tiene que entenderlo, porque Dios ya lo tiene diseñado. Mi pregunta es la pregunta que Dios me hizo a mí. ¿A qué generación perteneces? ¿A qué generación perteneces? ¿A la quejumbrosa que no se dio cuenta que Dios estaba trabajando?
o a esta que fue bendecida, la generación de Josué. ¿Sabe que Dios trabajó un detalle? Dios trabajó de noche cuando abrió el mar rojo. Pero para este pueblo, para esta nueva generación, trabajó de día. Es decir, se manifestó a ellos, se les reveló a ellos de día y pudieron ver, porque Él vio su corazón. Amados, amadas, no nos olvidemos de algo muy importante. Esto es para meditarlo. Es para meditarlo, no ir, es que quiso, sino la palabra es justa y precisa. ¿A qué generación perteneces? ¿Cuánto de la generación de los quejumbrosos tienes? ¿Y cuánto te falta para ser como la generación de Josué? ¿Qué tienes que dejar para poder llegar a dónde? A la tierra prometida. Para el sube acá, estés preparado. Pero tienes que hacerlo ya. Y les dejo para finalizar esta palabra, el Salmo 103, versículo 2, que dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Bendice, alma mía. Bendice, alma mía. Bendice, alma mía. Gózate. Gózate en Él, en su presencia. Bendice, alma mía. Bendice, alma mía, porque el Espíritu Santo está. Bendice a Jehová, alma mía, con todo tu ser. Que ríos de agua viva corran. Bendice, alma mía, no escuchen los torrentes, escucha los cánticos de los ángeles. Bendice, alma mía, porque sabemos dónde vamos, sabemos dónde iremos, sabemos nuestra eternidad, lo sabemos, por lo tanto, bendice, alma mía. Oh, amado Dios, amado Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios amado, por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estar en el medio nuestro. Te damos gracias, Señor, porque si tú hablas es para recordarnos, Señor, que no basta con conocerte, sino que seguirte, creerte, morir a la carne y ser, Señor, conforme a como tú quieres, para seguir trabajando en esta tierra hasta que usted nos llame a esa tierra celestial. Te damos gracias, Señor, porque su presencia está en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque los torrentes de agua no las escuchamos, sino que tu voz, y preparados para cuando tú digas, sube acá. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, la honra y la alabanza